Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Deseo que la bendición y la paz del Señor esté con todos y cada uno de nosotros en este día. Que el Señor esté escuchando nuestras oraciones y sea propicio a nuestra necesidad, a la necesidad de nuestros hermanos que están pasando por luchas y batallas, y que día tras día estamos orando por ellos y estamos pidiéndole al Señor que su bendición nunca les falte. Bien, así todos vamos a ir a nuestro último estudio de la semana, a la parábola del Hijo Pródigo. Y vamos a estar todos en el capítulo 15, en el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algas, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Señor y Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, en esta preciosa tarde. Te rogamos, Dios mío, que a través de esta hermosa palabra tuya nos ministres, nos enseñes, nos abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder entender y comprender cada día tu palabra, Dios mío. No queremos que tu pueblo perezca por falta de sabiduría. No queremos que tu pueblo perezca por falta de tu conocimiento, mi Dios del cielo. Te rogamos, Dios mío, que seas propicio a nuestra necesidad. Que tomes en tus manos las cargas y las peticiones de todo tu pueblo y de todos tus hijos. Y que tu Espíritu Santo en esta tarde sea quien nos ministre, Señor. Quita al pastor y ponte tú, Dios mío, porque solo tú nos puedes enseñar, Padre. Por Cristo Jesús. Amén y amén.
de una manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque no vamos a responder directamente las preguntas, aunque todo el estudio está basado en las preguntas de ustedes y tienen que ver mucho con las preguntas que ustedes tienen. Solo les pido que presten atención para que sus dudas sean bien esclarecidas. De todas formas, cada una de sus preguntas va a quedar bien esclarecida a través de este estudio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Comencemos entonces por el significado de la palabra pródigo. O sea, el hijo pródigo, comencemos por el significado de pródigo. Quiere decir desperdiciador. Hoy en día los padres erróneamente cuando quieren destacar o cuando quieren demostrar que tienen cierta preferencia por uno de sus hijos, le dicen a todos, este es mi hijo pródigo, creyendo o suponiendo que están bendiciendo a su hijo, cuando y pensando bien esto que están diciendo, están equivocados. ¿Cuán equivocados están? ¿Por qué? Porque solo lo están maldiciendo, llamándolo desperdiciador. A veces creemos que les estamos haciendo un favor a nuestros hijos y simplemente los estamos maldiciendo. Cuando alguien se refiere a sus hijos como este es mi hijo pródigo, no le está diciendo que es mi hijo especial, que es mi hijo amado. No, si vemos al mismo Dios que cuando Jesús va a ser bautizado, no encontramos al Señor diciendo, este es mi hijo pródigo. Encontramos a Dios diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque si dice, este es mi hijo pródigo, está diciendo, este es mi desperdiciador. Así que pensémoslo bien cuando volvamos a decirle a nuestros hijos o a uno de nuestros hijos, hijo pródigo. Ahora, muchos estudiosos piensan que esta parábola debiera llamarse el padre amante y no el hijo pródigo, porque tiene más énfasis en la bondad del padre que en el pecado del hijo. En esta parábola nosotros tenemos algo muy notorio. El padre no salió a buscar al hijo, sino que el hijo fue el hijo quien en su recuerdo, o recordó, como mejor dicho, recordó la benignidad y la bondad del padre, y esto fue lo que lo llevó o llevó al muchacho al arrepentimiento. Así que en esta historia nos encontramos que este muchacho tuvo tres experiencias que vivió. Este joven vivió tres experiencias. Vivió la experiencia de la rebelión, vivió la experiencia del arrepentimiento y vivió la experiencia del regocijo. Pero vamos a comenzar por su primera experiencia, que su primera experiencia fue la experiencia de la rebelión. Dice que este muchacho, para flasear un poco el pasaje, este muchacho llegó a donde estaba su padre y le pidió a su padre que repartiese los bienes y que la parte que le tocaba a él, pues que se la diera. Y se fue lejos a una provincia apartada. Esto lo vamos a encontrar entre los versículos 11 y 16. Vamos a partir del hecho de que la ley judía, en la ley judía, mejor dicho, en la ley judía, el hijo mayor recibía el doble de lo que recibían los demás hijos. Recordemos que el primogénito tenía más derecho a la herencia que los demás hijos. No quería decir que los demás hijos no tuvieran derecho a una parte de la herencia. Ahora, el padre podía repartir sus riquezas en vida si lo quería. Y era perfectamente legal que el hijo menor le pidiera su parte de las propiedades e incluso era legal que las vendiera. Pero lo que sí es seguro es que este gesto del hijo pródigo no fue para nada amable. Para nada fue amable este muchacho. Ahora, él solo quería, este muchacho, podemos notar en estos primeros versículos hasta el 16, podemos notar que él solo quería estar lejos de su padre y de su hermano mayor. Les digo, esto quiero hacer una comparación.
Ya que él quería estar lejos de su padre y de su hermano mayor, quiero hacerle una comparación para que usted se dé cuenta. En este capítulo nosotros encontramos tres parábolas. Encontramos la parábola de la oveja perdida, encontramos la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahora bien, en la parábola de la oveja perdida, vemos que la oveja se perdió por su insensatez. La moneda se perdió debido al descuido de esta mujer. Pero el hijo pródigo se perdió por voluntad propia. Quería salirse con la suya, así que se rebeló contra su padre y le destrozó todo el corazón a su padre. O sea que viendo un contraste entre las tres parábolas, nos encontramos que Jesús nos está diciendo o nos está reflejando tres maneras de cómo perderse, tres maneras de cómo apartarse y de cómo alejarse de la presencia del Señor. Una es por insensatez, otra es por descuido y la otra es por voluntad propia. Estas tres maneras, de cualquiera de las tres maneras, hermanos míos, es una forma de apartarse del Señor y de destrozar el corazón de nuestro Dios y Padre, así como este hijo destrozó el corazón de su padre. Ahora bien, este hijo tenía avaricia en su corazón. Y Jesús en una ocasión, precisamente Jesús en este mismo libro, en el capítulo 12, versículo 15, le dice a dos hermanos que estaban peleando por avaricia, Jesús le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué Jesús en este capítulo 12, versículo 15, le dice esto a esos hermanos? Porque las personas avarientas jamás se satisfacen por mucho que adquieran. Pueden adquirir muchas cosas, pero jamás se satisfacen y su corazón insatisfecho los conduce a una vida de desilusión. Y esto era precisamente lo que había en el corazón de este pródigo. Había avaricia y había mucha insatisfacción en su corazón. Así que la vida lo llevó y su avaricia lo llevó a una provincia lejana, donde no le fue como a él esperaba. Realmente a él no le fue como esperaba. Se le acabaron los recursos, sus amigos lo abandonaron, surgió una hambruna grande en aquel lugar y el joven se vio obligado a hacer para un extraño lo que no quería hacer para su padre. Se vio obligado a trabajar. Mire usted cómo Dios nos va disciplinando. Y por eso les digo cómo Dios nos va disciplinando, porque esta es la manera en que nuestro Señor recarga lo que el pecado en realidad hace en la vida de los que rechazan la voluntad del Padre. Aquí en esta historia vemos cómo el Señor recalca lo que en realidad hace el pecado en la vida de todas aquellas personas que rechazan la voluntad del Padre. Así como este joven rechazó la voluntad de su padre. Mire usted, este joven lo perdió todo y tuvo que hacer lo que nunca quiso hacer para su padre. Tuvo que trabajar para otro. Ahora, el pecado promete libertad. Escucha esto. El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Eso lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 34. El mismo pecado promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, porque el pecado promete mucha vida. Pero la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire usted qué es lo que proporciona todo el pecado. Cuando se deja, hermanos míos, cuando se deja a Dios fuera de nuestra vida, la diversión se convierte en esclavitud. No hay otra cosa. Y esta esclavitud me lleva a mí al fracaso. Y esta esclavitud me lleva a mí a la muerte. Mire usted, si aparto a Dios de mi vida, así como este joven apartó a Dios de su vida, toda consecuencia de apartar a Dios de nuestras vidas se llama esclavitud. Esa esclavitud trae fracaso, no trae éxito. Y esa esclavitud trae muerte. Ahora, esta experiencia vivida por este muchacho
esta experiencia de esta rebelión vivida por este muchacho, lo llevó a pensar, mire usted, y lo llevó entonces a arrepentirse, lo llevó a su otra experiencia. Recordemos que este muchacho vivió tres experiencias: rebelión, arrepentimiento y regocijo. Ahora, todo lo que él vivió, al perder sus amigos, al perder los recursos, al ser abandonado por todas las personas que lo rodeaban, al haber una hambruna, al no quedarle otro remedio que trabajar para alguien que él no conocía, cosa que nunca quiso hacer para su padre, al ver que esa supuesta libertad que él quería, lo que le trajo fue esclavitud, al ver que supuesto éxito que él quería alcanzar, lo que le trajo fue un fracaso, y que la vida plena que quería llevar, lo que le trajo fue muerte, este muchacho tuvo un arrepentimiento. Mire usted, arrepentirse quiere decir, hermanos, cambiar de parecer. Y esto es exactamente lo que hizo este joven, cambió de parecer. Dice el versículo 17 que él volvió en sí. Cuando comienza el versículo 17, la primera palabra que dice el versículo 17 es volviendo en sí. La frase volviendo en sí sugiere que hasta este punto en realidad estaba fuera de sí. Escuche bien, hasta ese punto este muchacho estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales, estaba fuera. ¿Por qué estaba fuera, hermanos míos? Porque el pecado, o mejor dicho, en el pecado hay locura, que parece distorsionar la imagen de Dios en nuestras vidas. Recuerde que ayer aprendíamos que la moneda tiene una imagen, que cuando nosotros estamos fuera del Señor, y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Acuérdese que ayer lo aprendimos. Pero esta imagen que hay en nosotros de Dios es distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Y cuando nosotros estamos en el pecado, estamos fuera de sí, estamos fuera de control. No pensamos como realmente debiéramos de pensar. Por eso es bien específico este versículo cuando dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él vuelve en sí. El joven cambió de parecer en cuanto a sí mismo y su situación. Reconoció que era un pecador, confesó que su padre era un hombre generoso, que servir en la casa de su padre era mucho mejor que la libertad en esa provincia lejana. Él, cuando vuelve en sí, comienza a analizar y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo estoy pereciendo? ¿Dónde? En una provincia lejana. Entonces es la bondad de Dios y no solo la maldad del hombre lo que nos lleva al arrepentimiento. La conclusión en este versículo es que la bondad de Dios, porque ¿en qué pensó el joven? En la bondad de su padre. ¿En qué pensamos muchas personas cuando nos encontramos al borde de la muerte debido al pecado? En la bondad de Dios. Entonces es la bondad de Dios, cuando pensamos en la bondad de Dios, y no solo en la maldad del hombre, porque muchas veces pensamos en nuestra maldad. No, no es la maldad del hombre lo que nos lleva al arrepentimiento. Lo que nos lleva al arrepentimiento es la bondad de Dios. Su circunstancia dolorosa le ayudó a ver a su padre con otra perspectiva. Y esto le dio esperanza. Fíjese esto, él pensó en la bondad de su padre. Y al pensar en la bondad de su padre, también pensó en sus circunstancias dolorosas. Esto lo ayudó a ver a su padre desde otro punto de vista. Lo ayudó a ver a su padre con esperanza, ya que su padre era tan bueno con los criados. Entonces, él pensó, bueno, si ya que mi padre es tan bueno con los criados, pues yo llego donde está mi padre y le digo a mi padre, ya no he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser hijo tuyo,
Solo recíbeme como un jornalero más. Esto fue lo que pensó este muchacho. Y él dijo, bueno, pues entonces voy a llegar a donde está mi padre, me voy a humillar delante de mi padre para que mi padre me reciba como un jornalero más. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿a dónde me lleva el arrepentimiento? ¿A dónde me lleva el arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, me lleva directo a una nueva experiencia. Y esta nueva experiencia se llama regocijo. ¿Por qué? ¿Por qué esta nueva experiencia se llama regocijo? Porque recordemos un detalle. No quiero adelantarme, pero recordemos un detalle. Nosotros nos arrepentimos, reconocemos y analizamos que la bondad de Dios, que la bondad de Dios es lo que me lleva al arrepentimiento. Reconozco que la bondad de Dios y reconozco y confieso la bondad de Dios a mi vida y reconozco y confieso mi error, mi pecado, mi falta. ¿A quién se la confieso? Al Padre. Se la confieso a Dios. Cuando yo le confieso esto al Señor con verdadero arrepentimiento, hay un regocijo. Y aquí es donde vamos a entrar en este momento. Yo les voy a invitar ahora que usted esté conmigo en el versículo 20. Dice así el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Gloria al nombre de Jesús. Quiero destacar un detalle aquí, hermano, porque es importante destacar un detalle aquí. Aquí Jesús le está respondiendo a los escribas y a los fariseos sus acusaciones, acusaciones que los escribas y los fariseos habían hecho en el versículo 2 de este mismo capítulo. ¿Por qué? Porque el padre no solo corrió para recibir al hijo, sino que lo honró el regreso del joven, preparando un gran banquete, invitando a todo el pueblo. El padre no le permitió al hijo menor que terminara de confesar, no le interrumpió, lo perdonó y ordenó que empezaran los festejos. Mire todo lo que hizo el padre. Esto es una contesta que Jesús le está diciendo, porque cuando nosotros vamos al Padre, la misericordia del Padre nos alcanza. Esta misericordia no la conocían los fariseos. Y por eso es que Jesús aquí le está respondiendo las acusaciones. Por supuesto, el Padre nos ilustra la actitud de nuestro Padre Celestial, como ya les estoy diciendo, hacia los pecadores que se arrepienten. Él es rico en misericordia y en gracia y grande en amor hacia todo el mundo. Por tanto, esto es lo que Jesús le está aclarando a los fariseos. Ahora mire usted, yo quiero compartir con usted un dato histórico. Y en este dato histórico quiero que usted sepa que en el Antiguo Oriente los hombres mayores no acostumbraban a correr. Escuche bien, no acostumbraban a correr. Sin embargo, el padre corrió para darle encuentro a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Una razón obvia fue el amor que él tenía por su hijo, y eso lo sabemos. Él esperaba día tras día, miraba al camino. Este hombre anhelaba el regreso de su hijo. Y una de las razones por qué sale, y yo creo que la fundamental, no es la fundamental, mejor les digo, no es la fundamental, pero es una gran razón por la que él sale al camino y corre al encuentro de su hijo, por el amor que tenía desmedido y el deseo de demostrarle a su hijo el amor. Pero es que hay algo más en el Antiguo Oriente. Este hijo descarriado había traído deshonra a su familia y al pueblo. Y según Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21, este hijo debía de ser apedreado hasta morir. Según la ley judía, por lo que hizo este muchacho no debía ser recibido con tanto amor. Por eso les estoy diciendo que Jesús les está respondiendo a las acusaciones de los escribas y de los fariseos. ¿Con qué se lo está respondiendo? Con el amor del Padre. Ahora bien, la ley judía
aprobaba que este muchacho tenía que ser apedreado. Si los vecinos hubieran visto primero al muchacho, mire bien usted esto, si los vecinos hubieran visto primero al muchacho y lo hubieran empezado a apedrear, y esto fue lo que él quiso evitar, vio a su hijo, tenía que abrazarlo, el regocijo de ver a su hijo, el deseo de demostrarle su amor, pero también el deseo y el desespero de demostrarle su protección. Él tenía que proteger a su hijo. Entonces salió al encuentro de su hijo, abrazó a su hijo. Si cuando los vecinos se dieran cuenta de que su hijo había venido, hubieran pensado apedrear a este muchacho, pues entonces habrían tenido que apedrear primero al padre que abrazaba a este muchacho. Mire usted de lo que el padre estaba librando al hijo, de que lo apedrearan, de que le mataran a su hijo. Entonces, ¿qué hizo? Abrazó a su hijo, corrió a donde estaba su hijo y lo abrazó para evitar que la muerte alcanzara a este muchacho. Todo lo que el joven había esperado, escuche bien esto, todo lo que el joven había esperado en la provincia lejana, lo descubrió al regresar. ¿Qué descubrió o qué recibió? Recibió joyas, recibió amigos, recibió celebración, recibió amor, seguridad para el futuro. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia en este momento? Les digo, el hijo le dice al padre que le dé. En el versículo 12, el hijo le dice al padre, dame mi parte de los bienes. Ahora la diferencia es otra. Ahora el hijo regresa y le dice al padre en el versículo 18. El versículo 18, vamos a ver. Te diré, padre, he pecado contra el cielo. El versículo 19, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dónde está la diferencia? Cuando el muchacho se fue a ir, le dijo, dame, pero cuando regresó le dijo, hazme. Estaba dispuesto a ser un criado en su casa. Entonces, en el país, en la provincia lejana, el pródigo aprendió dos cosas. Esto me lleva a pensar que en la provincia lejana, este pródigo aprendió el significado de la miseria, pero de vuelta a casa descubrió el significado de la misericordia. ¿Por qué? Porque el padre le puso un anillo y el anillo era señal de la condición de ser hijo. Le puso el mejor vestido. Sin duda, el mejor vestido era el vestido de su propio padre. Era la prueba de su aceptación de nuevo en la familia. Mire esto. Cuando te humillas y llegas y reconoces tu error y no vienes con altanería ni con avaricia y le dices al Señor, dame, sino que le dices al Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Ya venía dispuesto a recibir lo que fuera de parte del Padre. Pero para su sorpresa, no encontró otra cosa que misericordia. Encontró el anillo de vuelta, encontró la mejor vestidura y la aceptación dentro de su familia. Así que los criados, es bueno que nosotros entendamos algo. Los criados no llevan anillos, ni zapatos, ni ropa. Ni se le hace banquete. El banquete no es más que la manera que el padre mostraba su alegría y la compartía con otros. Eso era el banquete, mostrar su alegría y compartirlo con otros. Sé que acá tengo algunas preguntas que me dicen por qué el hijo, después de haberlo desperdiciado todo y haber disfrutado todo lo mejor, entonces ahora regresa y tiene la mejor parte. No pensemos como el hermano mayor, pensemos desde la mentalidad de Dios. Dios está dando aquí una enseñanza y una enseñanza importante. Dios está hablando acerca del amor, de la compasión, del perdón, de la oportunidad que no somos capaces de dar los hombres, que Él sí es capaz de dar. Bendito sea el nombre de Jesús. Es interesante considerar cómo el Padre describe la expresión de su Hijo. Mire, acuérdese que tenemos que ver cómo es que el Padre describe la experiencia del Hijo. Dice que el Hijo estaba muerto y ahora estaba vivo.
que estaba perdido, pero que ahora se había hallado. Esta es la experiencia espiritual que todo pecador vive cuando el Padre, cuando mediante la fe en Jesucristo recibimos al Padre en nuestros corazones, hermanos. Nosotros andamos en este mundo muerto cuando no tenemos a Cristo. Andamos en este mundo muerto, pero una vez que recibimos a Cristo, nos arrepentimos de todo corazón y le decimos al Señor, haz tu carácter, haz mi carácter más como el tuyo, hazme como a ti, quiero acercarme a ti. Cuando le decimos esto al Señor y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros solo estamos viendo la bendición del Padre. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos pasando de muerte a vida. Nosotros estamos pasando de ser perdidos a ser hallados, hermanos míos. Miren la importancia de arrepentirse. Y entonces este arrepentimiento me trae un gozo, hermanos míos, me trae un regocijo. ¿Por qué? Porque este arrepentimiento me lleva a encontrar la misericordia del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué razón el hijo que lo desperdicia todo, que lo bota todo y que después regresa? ¿Cómo es posible que se le ha dado mejor? No es que se desperdicia o que se desprecia a los que ya están en el Señor. Es que para Dios es un regocijo grande saber que los que están muertos vuelven a vivir. Y que los que están perdidos vuelven a ser hallados. Y que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros estamos siendo restaurados. Y la imagen del Señor comienza a ser restaurada en nuestras vidas. Siempre vamos a tener algunos hermanos mayores. Siempre vamos a tener algunos hermanos mayores que no van a gozarse con la bendición que el Padre nos da. Porque siempre van a haber hermanos mayores dentro de las iglesias que no aceptan bajo ningún concepto algunas personas que reciben a Cristo como su Salvador. Siempre vamos a tener algunos hermanos mayores dentro de las iglesias que van a creer que solamente la gloria de Dios tiene que ser para ellos y que ellos son merecedores de todos. Debemos de reconocer que el hermano mayor tenía algunas virtudes, porque el hermano mayor también lo tenemos en este pasaje, hermanos míos, a partir del versículo 25 hasta el versículo 32. Y vemos que el hermano mayor tenía muchas virtudes dignas de elogio. Había trabajado arduamente, había obedecido a su padre, nunca había traído deshonra a su casa ni a su ciudad. Y al parecer tenía suficientes amigos como para hacer y organizar una gran fiesta. Pero parece haber sido un ciudadano, o parece, no, pero no, parece que este muchacho era un ciudadano respetable y comparado con su hermano menor era casi un santo. Lo único que le faltaba era la aureola a este hermano mayor. Sin embargo, con todas estas cualidades que tenía este hermano mayor, por importante que sean la obediencia y la diligencia, porque este hombre era muy obediente y muy diligente. Ahora, no son las únicas pruebas del carácter de Jesús en su vida. No son las únicas pruebas del carácter y de la presencia de Dios en tu vida. El que seas obediente, el que seas diligente, no es la única prueba del carácter de Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó dos mandamientos grandes e importantes. Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amarás a tu hermano como a ti mismo. Pero el hermano mayor violó ambos mandamientos, hermanos míos. Violó estos mandamientos. No amaba a Dios. ¿En qué estaba representado Dios en esta historia? En el Padre. Por tanto, no amaba a Dios y no amaba a su hermano. El hermano mayor no quiso perdonar a su hermano menor por haber desperdiciado la herencia de la familia y haber deshonrado a su familia. Pero tampoco quería perdonar a su padre, que con toda gracia había perdonado al joven de todos sus pecados.
No quiso perdonar a su hermano, pero no quiso tampoco perdonar a su padre. Aquí es cuando examinamos los pecados del hermano mayor. Y se puede entender por qué el hermano mayor representa a los escribas y a los fariseos. Para empezar, era un santurrón que abiertamente denunciaba los pecados de sus hermanos, pero nunca denunció sus propios pecados. ¿Cuál era su pecado? No amar a su padre y no amar a su hermano. No amar a Dios como a sí mismo y no amar a su prójimo como a él mismo. Porque solamente el perdón, solamente la misericordia, solamente los bienes son para mí, que he sido obediente. Para él no. Hasta ahí él era un pecador, hasta ahí él era un asesino, hasta ahí él era un promiscuo, hasta ahí él era lo vil, lo menospreciado. ¿Cómo es posible que ahora yo lo voy a perdonar? ¿Por qué razón? Esto me trae a la memoria, hermanos, un personaje en Cuba. Yo tenía 2 amigos en Cuba. Yo era amigo de cada uno de ellos, pero ellos entre sí no eran amigos. Y entonces uno me dijo, si este está en la iglesia, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? No, porque la única vez que yo he visitado la unidad de la policía fue porque él me llevó injustamente. Pero ahora él está arrepentido, no me interesa, él no merece ser perdonado. ¡Wow! Este era un hermano mayor. No consideraba que el otro necesitaba una oportunidad de perdón. Y por eso es que el hermano mayor representa a los fariseos, porque los fariseos representaban la obediencia y la diligencia. Eran muy buenos en la diligencia, eran muy buenos en los ayunos, eran muy buenos en dar, pero no tenían misericordia ni amor por el prójimo. No se puede dejar de notar la despreocupación del hermano menor en esta historia, porque aun cuando el hermano mayor actúa de esa manera, aun cuando el hermano menor también es perdonado, no podemos dejar o no se puede dejar de notar la despreocupación de este hermano menor. Ahora, imagínate, fue necesario que le dijeran que su hermano menor había vuelto a casa. Escuche, fue necesario que que le dijeran a este hermano mayor que su hermano menor había vuelto a casa. Entonces el padre esperaba día tras día el regreso de este hijo y finalmente lo vio de lejos. Fíjense, les estoy parafraseando un poco. ¿Por qué? Porque fue necesario que el hermano mayor supiera que su hermano había vuelto a casa. Sabía que su padre estaba día tras día esperando a que su hijo volviera. Esto era suficiente motivo para que el hermano mayor se regocijara, para que el hermano mayor pensara en la alegría que podía haber en el corazón de su padre. Pero no fue así. Aun cuando sabía que esto alegraría a su padre, no quería que su hermano regresara a casa. ¿Saben usted por qué? ¿Por qué se hacía esta pregunta, por ejemplo? Él decía, ¿por qué tendría yo que compartir mis bienes con alguien que ha desperdiciado su propia herencia? ¿Por qué yo tengo que volver a compartir? Mira cómo pensaba el hermano mayor. Él se preguntaba, ¿por qué compartir incluso el amor de mi padre con alguien que ha traído vergüenza a la familia? ¿Por qué yo tengo que compartir estas cosas con este muchacho? Él no entendía por qué tenía que compartir esto. El hermano mayor se enfadó por esta razón con su padre, porque el padre había hecho al hijo menor la fiesta que el mayor siempre había querido y que nunca había hecho. El hermano mayor le dice, nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Le dijo así al padre. Pero a mi hermano le has matado el becerro gordo. Los sueños del hermano mayor quedaron destrozados porque el padre había perdonado al hijo pródigo. Mire esto, cuánto egoísmo, cuánto resentimiento había en el corazón de este hombre. Por supuesto, el hermano mayor se enfadó porque su hermano menor estaba recibiendo todas las atenciones y regalos, especialmente de parte de su padre. En la opinión del hermano mayor, el hermano menor no merecía nada de esas cosas. ¿Había sido fiel? No, el hermano menor no fue fiel. ¿Había obedecido al padre? No.
Entonces, ¿por qué debía de tratarlo con tanta bondad y con tanto amor? ¿Cuántas personas nos encontramos en el camino del Señor que creen que nadie más merece el perdón y la salvación del Señor? ¿Cuántas personas nos encontramos en el camino del Señor que no quieren predicarles a muchas personas porque se creen superiores, porque ya son lavados por la sangre de Cristo, porque ya recibieron el perdón, y luego no quieren que ese perdón sea extendido y esa misericordia y esa bondad sea extendida sobre otras personas? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas de esta manera? El mismo padre que corrió al encuentro del pródigo, escuche bien, salió de la casa del festejo para suplicarle al hermano mayor. O sea que la misericordia del Padre no solamente se extendió sobre la misericordia del hijo pródigo, sino que también se extendió sobre la misericordia, sobre el hermano mayor. No solo salió al encuentro de uno, sino que también salió al encuentro del otro. Le habló, le suplicó: este es tu hermano que había muerto, estaba muerto, pero ahora está vivo. Alégrate. Este es tu hermano que estaba perdido y ahora fue hallado. Alégrate. Y esto es lo que nos dice Dios cada día: alégrense con cada vida que estaba perdida y que ha aceptado a Cristo en sus corazones. Alégrense. Pero es que esa persona me hizo tanto daño. Esa persona me deshonró. Pero esa persona necesita también una oportunidad. Esa persona necesita también ser amada, ser atendida, ser cubierta. Bendito sea el nombre de Jesús. El Padre no solo muestra la misericordia sobre uno, sino que muestra la misericordia sobre los dos. El hermano mayor rehusó entrar, se quedó fuera, enfadado, se perdió el gozo de perdonar a su hermano, de restaurar la comunión con su hermano, el gozo de agradar al Padre y de unirse a la familia en esta celebración. Muchas veces cuando nosotros no queremos perdonar, estamos perdiendo el gozo de la bendición. Y recordemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, que si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Entonces, este hombre no solo perdió el gozo de festejar con su familia, sino que también estaba perdiendo la oportunidad de ser perdonado y de ser parte de la familia. Porque cuando no somos capaces de perdonar, Dios nos saca de la familia. No es así como nos refleja la parábola. Pero la realidad es que cuando usted lee Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, te das cuenta que cuando no perdonas, no vas a ser perdonado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cuanto en tu corazón, por cuanto no eres capaz de amar a tu hermano, a quien ves todos los días, según primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, por cuanto no eres capaz de perdonar a tu hermano, a quien ves todos los días, ¿cómo me vas a perdonar o cómo me vas a amar a mí que no me ves? Si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo me vas a amar a mí, que nunca me has visto? Gloria sea el nombre de Jesús. Y esto fue lo que se estaba perdiendo este hombre, el gozo. Todas las personas mencionadas en el capítulo 15 de Lucas experimentaron gozo. Todas las personas, menos el hermano mayor. Si leemos todo el capítulo 15, vamos a ver que tanto el pastor como la mujer que encontró la moneda, como el padre, como el hijo pródigo, todos experimentaron gozo, menos el hijo mayor o el hermano mayor. El pastor, la mujer, sus amigos tuvieron gozo de hallarlo perdido. El hijo menor tuvo el gozo de regresar y de ser recibido por el Padre lleno de amor y de gracia. El padre experimentó el gozo de recibir de regreso a su hijo sano y salvo, pero el hermano mayor no quiso perdonar a su hermano y así no tuvo ningún gozo. Podía haberse arrepentido, podía haber entrado a la fiesta, pero rehusó hacerlo. Así que se quedó fuera y sufriendo. Se quedó afuera y sufriendo. Y esto pasa cuando no somos capaces de perdonar. Cuando no somos capaces de perdonar, nos quedamos fuera y sufriendo. Toda persona merece una oportunidad.
¿Y sabe por qué toda persona merece una oportunidad? No porque lo diga el pastor, sino porque lo enseñó Jesucristo. Todos nos equivocamos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción de ninguno, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos. Pero más adelante Romanos dice, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y si nosotros podemos entender que la gracia de Dios se manifiesta a través de su perdón, si nosotros podemos entender que la misericordia y la verdad de Dios se manifiesta a través de su perdón, entonces nosotros no solo seremos perdonados, sino que también seremos capaces de perdonar. Y cuando somos capaces de perdonar, podemos estar en la fiesta, podemos gozarnos y podemos recibir de todas las bendiciones. Este muchacho, el hermano mayor, perdió la bendición, pero su padre hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros no somos quienes, escuche bien, iglesia, no somos quienes para decir quién tiene que ser perdonado y quién no tiene que ser perdonado. Recordemos que son los ángeles del Señor quienes van a venir y van a trabajar en la era. Son los ángeles del Señor los que van a apartar la paja del trigo, la cizaña del trigo. Van a echar el trigo en el granero y van a echar la paja en el fuego que nunca se apaga. Son los ángeles del Señor los que van a venir, van a tender la red del Señor y van a apartar el pescado bueno del pescado malo. Y son los ángeles del Señor los que van a decidir quiénes son los pescados malos y quiénes son los pescados buenos. No somos nosotros, iglesia. Nosotros tenemos que ser como este padre que recibía, que anhelaba cada día recibir a su hijo. Nosotros tenemos que tener tanto el querer como el hacer en nuestros corazones y entender que tenemos que tener las manos abiertas para todos aquellos que necesitan la presencia de Dios y el perdón de Dios en su vida. Porque todos nos hemos equivocado del pecado, de la mentira, de la traición y de todos esos malos caminos. De ahí nos sacó el Señor. Fuimos perdonados. Y si fuimos perdonados, pues entonces tenemos que tener un corazón ahora perdonador. Y no tener el corazón que tenía este hermano mayor. En esta parábola vemos manifestado el amor del Padre, que es el amor de Dios sobre todos los pecadores. ¿Merecemos nosotros acaso? Porque acá la hermana me decía, ¿cómo es posible que pueda participar de la mejor parte, que pueda dársele la mejor fiesta, el mejor becerro? Una de las preguntas que se me hace. Y le pregunto a la iglesia, le pregunto a todos los hermanos, ¿somos merecedores nosotros de las fiestas del Cordero? No somos merecedores. Sin embargo, el Señor nos ha incluido en las fiestas del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque nos ha perdonado así como perdonó al hijo pródigo. Entonces, no nos toca a nosotros ahora ser el hermano mayor, ni actuar como los escribas o como los fariseos. Nos toca a nosotros ahora ser canales de bendición, como lo fue el padre de esta parábola. Que Dios les bendiga y que esta pequeña enseñanza quede en todos sus corazones. Y que todos sean hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Dios les bendiga. Amén.